Saludos, amigas y amigos, compatriotas todos. Bienvenidos una vez más a este su programa La Voz Boricua. Esta noche estarán con nosotros el doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos. Nuestro director técnico, como siempre, el compañero Freddy Vadillo. Y este que les habla, el doctor Ramón Nenadich, presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen y catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Esta noche vamos a tratar un tema, o mejor dicho, dos temas que están relacionados. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña sinopsis de la biografía del general Antonio Valero de Bernabé y Pacheco. Y luego vamos a hablar sobre el 10º aniversario, la conmemoración del 10º aniversario del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Esos son los dos temas que vamos a cubrir en el programa de hoy. Vamos a comenzar entonces hablando un poco sobre la vida del general Valero, quién fue, dónde nació, quiénes fueron sus padres. Bien, el general Antonio Valero de Bernabé es una de las figuras más importantes en la historia de nuestro pueblo. Ahí tienen la figura del general Valero. Él nació en Fajardo el 26 de octubre del año de 1790. Fueron sus padres, don Cayetano Valero y doña Rosa Pacheco. Él de origen español y ella de origen boricua, fajardeña, por cierto. A los 13 años de edad, cuando el joven Antonio cumplió 13 años de edad, sus padres lo enviaron a España para proseguir estudios, ya que acá no había muchas facilidades para estudiar. Y una vez en España, él ingresó a una academia militar, dado que su padre también era un oficial del ejército español en Fajardo, precisamente. Siendo muy joven, terminó la carrera militar y a los 18 años aproximadamente, pero en esa época se dio la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Y como consecuencia de esa invasión, Valero fue reclutado al ejército español y peleó en contra de las fuerzas napoleónicas durante el término de la guerra. En ese proceso se distinguió significativamente y alcanzó altos rangos dentro del ejército y además fue condecorado con varias medallas y cintas honoríficas por su desprendimiento en el combate. Fue también herido en un tobillo con una bala de fusil y además de eso fue hecho prisionero por el ejército francés y logró escaparse para luego unirse nuevamente a las fuerzas españolas. Cuando termina la guerra y los franceses son derrotados por una combinación de fuerzas españolas e inglesas, porque los ingleses entonces acudieron en auxilio de España, invadieron España para sacar a Napoleón Bonaparte. Ya Valero tenía rango de coronel y apenas tenía unos 24 años de edad. En ese momento, el rey Fernando VII de España, que había sido apresado por Napoleón en una cárcel, realmente en un castillo en Francia, fue liberado y regresó a España
y se reinstauró la monarquía. Hay muchos detalles que no puedo hablar en este momento porque, ¿verdad?, se nos va el tiempo, pero básicamente el rey Fernando VII nombra al general Juan de O'Donoghue como virrey de México, porque en México había estallado también en esa época la guerra de independencia. Y entonces resultó que Valero era el oficial, vamos a decir, administrativo de Juan de O'Donoghue. Así es que cuando el nuevo virrey parte para México, se lleva a Valero como su asistente personal. El propósito del rey Fernando VII era tratar de aplacar la guerra en México. Pero al llegar a México, al puerto de Veracruz, cuando desembarcan, Valero le dice al general O'Donoghue, le dice, bueno, hasta aquí llegamos juntos porque yo me voy a unir a las fuerzas revolucionarias mexicanas. O'Donoghue ya lo sospechaba porque ambos eran republicanos en la guerra en España en contra de Napoleón Bonaparte y no eran monárquicos. Así es que se despiden fraternalmente. Valero se une a las fuerzas revolucionarias mexicanas, pelea por la independencia de México y luego de terminada la guerra y ganada la independencia, entonces Valero tiene un incidente con el emperador Agustín de Iturbide, que era uno de los líderes de la independencia de México, y se ve obligado a salir de México, se va para Venezuela y eventualmente es reclutado por el general Santander, que era el gobernador de Colombia en ese momento y vicepresidente de la Gran Colombia después de Bolívar, y le pide que vaya a Colombia y que forme un ejército urgentemente para que acuda a Perú a auxiliar a Simón Bolívar porque la situación en Perú era muy delicada y necesitaban fuerza urgente. Valero forma una tropa de 1,300 hombres jóvenes, casi todos, y sin experiencia militar, cruzan la terrible selva del Darién, que es una selva muy tupida y muy hostil para el ser humano. Llegan a Ciudad de Panamá, se embarcan en los barcos que los estaban esperando, pero la mitad de la tropa se enfermó durante la selva, durante el viaje. Llegan a Guayaquil, Ecuador, tienen que estar 2 semanas para recomponerse y de ahí salen para Perú. Llegan a Lima y Valero se entrevista personalmente con Simón Bolívar y Bolívar lo nombra comandante de las fuerzas del Estado Mayor de las Fuerzas Sitiadoras del Callao, que es un fuerte grandísimo que hay en la ciudad del Callao en Perú, donde era el último reducto de las tropas españolas. Valero ayuda a que ese fuerte se rinda. La historia es muy linda, pero no tengo tiempo de contarla. A que ese fuerte se rinda y finalmente tiene que irse para Panamá. Bolívar lo destaca como gobernador militar de Panamá. Y en el 1826, Valero es la persona que coordina en cierta medida el Congreso Anfictiónico de Panamá que Bolívar convoca para lograr la unidad de todos los países de América Latina que se habían independizado de España en ese momento. Desafortunadamente, el Congreso no tuvo mayor éxito y Valero se mantiene como parte del ejército colombiano, se va luego a Bogotá, luego ocupa varias posiciones importantes en el gobierno bogotano y eventualmente fallece precisamente en Bogotá en el 1863 a los 72 años de edad. Sus restos se perdieron porque fueron enterrados en el cementerio y su tumba no fue debidamente nombrada. Y hasta el día de hoy los restos del general Antonio Valero de Bernabé se desconocen, pero fue uno de los ayudantes principales de Simón Bolívar. Incluso se dice, esto no está comprobado, que cuando Bolívar estaba en el lecho de muerte,
que no tenía ni siquiera un uniforme para, ¿verdad?, para ser llevado a la tumba, Valero le dio un uniforme de él para vestirlo en el proceso de fallecimiento, ¿verdad? Así que hasta aquí voy a dejar esta hermosa historia que todo el mundo debiera conocer en este país. En Fajardo hay un monumento, es el único monumento, era el único monumento ecuestre que había en el país hasta que se hizo el de Mayagüez, el del general Juan Ríos Rivera, que ese es otro tema que tocaremos en otro programa más adelante. Pero sobre eso entonces vamos a hablar de la vinculación del general Valero con la restauración del Estado Nacional Soberano de Borinquen, porque nosotros reconocemos que Valero es precisamente el precursor del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y para eso voy a dejar a Francisco para que amplíe un poco el diálogo. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Podemos añadir a esto que tú has rápidamente, ¿verdad? Y a grandes trazos relatado sobre la vida de Valero, la biografía de Valero, que Valero nació en Fajardo, por supuesto, como tú has dicho, y fue muy joven que fue enviado a España a seguir su carrera militar, que era lo que el padre quería. El padre era un militar también. Y es interesante porque habiendo salido de Borinquen, no de Puerto Rico, de Borinquen salió hacia los 13 años, 12 años, más o menos, nunca perdió la vinculación y la identificación con su patria. O sea, ya él, a pesar de que era ciudadano español, por supuesto, militar, destacado, condecorado, reconocido, siempre se refirió a su patria como Borinquen, la isla de Borinquen. Y eso es interesante porque luego él le plantea a Bolívar que como parte de todo el proceso de liberación de América, tenían que hacer una incursión que incluyera como parte de eso, la liberación de su patria, Borinquen. Y entonces él hace todo un esquema de plan que se lo somete a Bolívar, pero como tú dijiste, Bolívar tenía otros problemas, especialmente en el Perú, y lo destaca ya, y entonces eso se olvida el plan de liberar a Borinquen. Pero en el plan que él le somete a Bolívar, dice, y se va a llamar, esa colonia liberada se va a llamar Borinquen, su antiguo nombre, ¿no? Es interesante, Valero es un personaje bien polifacético, vamos a decir. Valero era masón y como tal estaba unido a toda los personajes que de la masonería defendieron y lucharon por la libertad de los diversos países. La masonería fue una de las fuerzas más importantes en ese proceso de liberación. Y Bolívar como masón pues estaba bien vinculado. Por eso pudo, en una ocasión, pues él fue apresado en Cuba y pudo salir, no se sabe cómo, ¿verdad? Con la ayuda de otros masones, lograron sacarlo de Cuba, que estaba detenido. Igualmente, Valero era ventrílocuo, o sea, tenía esa habilidad y la utilizaba en sus gestiones para a veces en broma, a veces en serio, pero utilizaba esa habilidad. Es un personaje bien interesante que vale la pena que se examine con detenimiento lo que hay. No hay muchos libros que hablen de Valero, ¿verdad? Habría que volver a examinar todos los documentos que podamos obtener. Y una de las personas que más admiró al general Valero fue Isabel Rosado Morales. Isabel Rosado Morales, Isabelita, la nacionalista discípula de Don Pedro, natural de Ceiba, que de paso se celebra
natalicio en noviembre, en una conmemoración que se va a hacer allá en el pueblo de Ceiba. Eso podemos hablar más adelante también. Ella impulsó con las autoridades de la isla la construcción de la estatua ecuestre que está en Fajardo, en la Plaza Valero, una placita que hay a la entrada del pueblo de Fajardo, y que está allí Valero a caballo. Como fue herido, pues el caballo está, ¿verdad?, levantando una pata, que es como se hacen esas estatuas ecuestres cuando la persona ha sido herida en batalla. El personaje ha sido herido en batalla, ese es el caso de Valero. Así que por esa razón es que nosotros en el Estado Nacional Soberano de Borinquen decimos que Valero es el precursor del Estado, porque fue el primero que habló de la liberación de Borinquen, que sometió un plan a Bolívar y que pues no se logró en ese momento, no se cuajó la incursión que se iba a hacer, pero sí existe ese hecho, está evidenciado, ¿no?, en la historia. Así que eso es lo que podemos decir en cuanto a la vinculación con el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Para nosotros es nuestro padre, ¿verdad?, nuestro antecesor en esta idea de crear un Estado nacional que se llame Borinquen. Así que Ramón, dejo por ahí eso. Adelante. Gracias, Fran, por esa participación tan excelente. Bueno, quiero aclarar que con relación a lo que Francisco dijo de que Valero había sido apresado en Cuba, yo no lo quise mencionar porque no quería dar mucho detalle, pero es que cuando él salió de México, él sale porque él conspira para matar a Iturbide, que era el emperador. Iturbide se entera de la conspiración y entonces manda a matar a Valero, y Valero se entera de que Iturbide lo ha mandado a matar. Nada más y nada menos que el emperador de México. Entonces Valero va donde Iturbide y le pide el pasaporte porque se quiere ir. Iturbide le dice que por qué se va, que no es necesario. Y Valero le dice, no, usted sabe por qué yo me voy, deme mi pasaporte. Iturbide le da el pasaporte y Valero se va en una calesa hasta Veracruz. De allí toma un barco para Venezuela, pero el barco es asaltado por unos piratas cuando va pasando cerca de Cuba y lo desvían el barco para Cuba. Y entonces ahí es que Valero es apresado por las autoridades españolas en Cuba. Pero el gobernador en ese momento de Cuba era amigo de Valero y habían peleado juntos en las batallas en contra de las fuerzas napoleónicas en España. No se sabe, como dice Francisco, cómo fue, pero le dejaron la puerta de la celda abierta y él se escapa. Y de ahí entonces toma un barco hacia Nueva York porque era el único que estaba disponible, y de Nueva York tan pronto llega, toma un barco para Venezuela. Y ahí es que se da el resto de la historia. Ahora es importante también señalar que Valero le somete a Bolívar un plan detallado para la invasión a Borinquen, no a Puerto Rico, porque es una cosa tan significativa que Valero ya a los 13 años de edad o antes tenía una identidad boricua tan y tan profunda que se fue con ella para España y para otros países y nunca la perdió, como dice Francisco. No la perdió al punto de que cuando hace ese plan para que se lo somete al libertador Simón Bolívar, dice, se llamará el Estado de Borinquen, su antiguo nombre. Su antiguo nombre es el nombre indígena. Quiere decir que Valero es uno de los pocos líderes, ¿verdad?, nacionales nuestros que rescata precisamente la identidad indígena para unirla a la formación de esa nueva entidad que se va a llamar Borinquen. Desafortunadamente, pues, como dijo Francisco, esos planes no prosperaron. Hay dudas, no se tiene muchos datos sobre esto, pero para esa época Bolívar estaba, una vez se solucionara el problema del Perú, que era el más apremiante, Bolívar estaba pensando no solamente invadir a Puerto Rico o Borinquen, sino a Cuba también. Y los Estados Unidos se enteran de esos planes de invasión. Y entonces le mandan una nota a Bolívar diciéndole que si invade a Cuba y a Puerto Rico,
se tiene que enfrentar a ellos porque los Estados Unidos van a hacerle la guerra a Bolívar. ¿Vemos? O sea que el asunto fue más complicado todavía. Ahora, el problema con esto era, recuerden ustedes que para esa época que estamos hablando, México cubría la Florida, parte de la Luisiana, del sur de los Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Arizona, Colorado, parte de Nevada, California y parte de Oregón. Es decir, México llegaba hasta allá. Y ya los Estados Unidos tenían planes de expandirse para el oeste. Si Bolívar hubiese logrado hacer esa unión de repúblicas que él quería, entonces ya la historia hubiese sido otra hoy día, ¿verdad? Porque nosotros hubiésemos sido en conjunto el lugar, la región más poderosa del mundo. Y eso se evitó por la intervención de los Estados Unidos, ¿verdad? Así es que son cosas complicadas que hay que estudiarlas. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo esta noche, tal vez en otro programa podemos explicar con más detalle toda esta situación. Pero a la luz de esa carta que recibe Bolívar del gobierno de Estados Unidos, él dice una frase famosa. Dice, la providencia parece haber puesto a los Estados Unidos en América para esclavizar a esta en nombre de la libertad. Eso lo dijo Bolívar para esa época. Y esa ha sido la realidad de América desde ese momento para acá, hasta el día de hoy, incluyéndonos a nosotros, que somos un pueblo esclavizado por los Estados Unidos. ¿Ok? Porque aquí no hay ninguna libertad, como dicen por ahí, que si somos libres, que si somos democráticos, que eso no existe aquí porque en las colonias no hay ni libertad ni democracia. Lo que hay es un aguaje de libertad y un aguaje de democracia. Bien, pero ahora pues quiero que Francisco nos hable un poco sobre el proceso que nosotros hicimos para restaurar el Estado Nacional Soberano de Borinquen y de dónde sale esto, ¿verdad? Porque esto, además de Valero como precursor, tiene otra fuente histórica y jurídica sumamente importante, que es la fuente originaria indígena que existió en nuestro país y que todavía existe al día de hoy, pero que era gobierno, ¿verdad? Era gobierno antes de la llegada de los españoles. Aquí había un gobierno legítimo, un gobierno con todas las instituciones, una civilización muy avanzada desde muchos puntos de vista, más avanzada que las europeas desde muchos puntos de vista, que ahora no podemos decir, pero más adelante en otro programa podemos explicar con detalle. Y precisamente ese gobierno indígena es dirigido por Agüeybaná, primero Agüeybaná el Viejo y luego por Agüeybaná el Joven, sobrinos del primero. Ese gobierno se mantuvo activo luchando y defendiendo su tierra hasta los años de 1580 aproximadamente, ¿verdad? Peleando en contra de los españoles. Entonces nosotros hemos retomado esa fuente originaria, histórica y cultural y étnica, y de ahí es que decidimos entonces restaurar el Estado Nacional. Voy a dejar a Francisco para que explique esto un poco más. Bueno, ya tú lo has explicado prácticamente completo, sucintamente, por supuesto. La verdad es que cuando Colón llega a Puerto Rico, que no está claro si pisó tierra o se cree que nunca pisó tierra, simplemente mandó a buscar agua y vislumbró lo que era la isla, ¿no? Se apodera de estas tierras con un acto, que es un acto simbólico, de plantar bandera en la tierra y decir, tomo posesión de esto para los reyes de España. Sin ninguna legalidad que envolviera ese acto, simplemente un acto simbólico donde dice, pues mira, y después le informa a los reyes por escrito, declaré que esto era de España a viva voz y no me fue contradicho, ¿verdad?
hinqué el pendón en la bandera de España ahí y nadie se opuso a que lo hiciera. Pero claro, imagínense ustedes un poblado indígena que eso lo hizo en todas las tierras donde él se apoderó, ¿no? Un poblado indígena donde llegan unos extraños, bajan a la playa, plantan una bandera y empiezan a hablar en una lengua extraña, ¿verdad? Ese es el mecanismo que usa Colón para decir que, como nadie lo contradijo, pues él se apodera de esas tierras. Así es bien fácil, ¿no? Y después viene la legalización de todo ese proceso por medio de la iglesia. La iglesia le da el poder o le da la razón, ¿no? La razón se la adjudica a los reyes españoles diciéndoles, mire, a ustedes le corresponde de aquí para acá y a los portugueses le corresponde este resto, y así se reparten la colonización, ¿no? Y de ahí en adelante es a masacrar a los indígenas. Esa es la legalidad de la presencia de España en Puerto Rico, en Borinque primero y después le llaman Puerto Rico, por supuesto. Así que para nosotros eso no tiene ningún fundamento legal que no sea el de la fuerza que se ha impuesto a este pueblo desde que llegaron los españoles. A eso podríamos añadir, ¿verdad?, que la transición que se dio de España a Estados Unidos, pues peca del mismo problema de ilegalidad. Nosotros lo que hemos hecho es recobrar, porque entonces está establecido que cuando los españoles llegan, aquí había una comunidad indígena, una comunidad autóctona, que después llamaron taínos, que no eran taínos. Taíno es un nombre creado también por medio de la colonización, ¿no? Pero los aborígenes de Puerto Rico, los que estaban viviendo en Puerto Rico, que eran los dueños legítimos de estas tierras, pues tenían su medio de comercio, su medio de organización política, social, familiar, estructura de todo tipo, ¿verdad? Medicina. O sea, era una civilización completa. No era moderna, por supuesto, pero era. Y entonces, nosotros lo que hemos dicho es, ese gobierno, que era un gobierno soberano, no se debía a nadie, ellos se gobernaban a sí mismos, se les roba esa soberanía, ¿verdad? Esa soberanía se queda ahí latente, pero la ejerce otro poder. La ejerce España, después la ejerce Estados Unidos. Nosotros vamos a recobrar esa soberanía. Y lo hacemos mediante un gesto que es mucho más valioso que el que hizo Colón. Es una asamblea, varias reuniones y después una asamblea de pueblo donde declaramos que hemos reinstalado el gobierno originario y le llamamos Estado Nacional Soberano de Borinque. Decimos que esa soberanía ha estado ahí y nosotros la rescatamos. A partir de ahí proponemos la creación de un gobierno paralelo al gobierno colonial que vaya estableciendo los poderes necesarios para asumir el control completo de nuestra patria. Esa es la propuesta, es una propuesta que, a pesar de ser sencilla, es difícil de entender porque estamos acostumbrados a que nos digan, los colonizadores nos digan qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y entonces nos envuelven en unas elecciones, nos envuelven en unos plebiscitos, nos envuelven en unos procesos que el pueblo engañado va y participa y cree que está ejerciendo un derecho libre y democrático, cuando es todo dirigido, como dijo Ramón hace un momento, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hemos hecho, y el Estado Nacional Soberano de Borinque restauró el gobierno
autóctono, el gobierno originario nuestro, hace 10 años, en Fajardo, casualmente en la conmemoración del natalicio de Antonio Valero de Bernabe. Hace 10 años hicimos eso y de ahí en adelante hemos estado ejerciendo la función de gobierno, de ejemplo de gobierno provisional y paralelo al gobierno colonial. Ramón. Gracias, Fran, por esa magnífica explicación. Yo quiero abundar un poco más sobre eso, pero primero quiero hacer un señalamiento muy importante sobre lo que Francisco dijo de por qué los españoles nunca tuvieron un título genuino de propiedad sobre nuestras tierras americanas, hoy americanas, ¿verdad? Yo voy a leer aquí de un documento que es uno de los documentos en los que nosotros nos basamos para restaurar el gobierno indígena antiguo. Y luego voy a explicar un poco eso. ¿Qué significa restaurar, verdad? ¿Y por qué nosotros hablamos de restaurar? Permítame leer un poco. Esto es el sermón de Fray Antón de Montesinos en el Adviento de 1511 desde el púlpito de la Catedral de Santo Domingo, en lo que es hoy República Dominicana, y que Colón llamó la Española. Entonces, ya había ocurrido una guerra de resistencia de parte de los indígenas arahuacos de lo que hoy República Dominicana, ¿verdad? De Ayiti, que era como se llamaba antiguamente, y ellos estuvieron 15 años peleando contra los españoles. Desde el 1492, que llega Cristóbal Colón allí, hasta el 1508, que termina la guerra de independencia del pueblo indígena que llaman también quisqueyano o de Quisqueya, ¿verdad? Entonces yo le voy a leer lo que pasó en el 1511, es decir, casi ya más de 20 años o 20 años después de haber empezado la colonización. Y miren lo que le dijo Antón de Montesinos, un cura dominico del grupo de los dominicos, y por eso hoy República Dominicana se llama de esa manera ¿verdad? En reconocimiento a los curas dominicos. Y él le dice a los españoles colonos que estaban en la iglesia en ese sermón, incluyendo a Diego Colón, que era el hijo de Cristóbal Colón. Ya Cristóbal Colón había muerto y Diego Colón había heredado los títulos de su padre, porque había habido un contrato entre los reyes de España y Cristóbal Colón, que era hereditario. Y mira lo que le dice Antón de Montesinos a Diego Colón y a los colonizadores. Voy a leer, disculpen. Le dice: decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer, ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Palabras con luz de Fray Antón de Montesinos a los encomenderos españoles. Esto provocó la ira de Diego Colón, provocó una protesta de los encomenderos en contra de los dominicos, pero los dominicos prevalecieron. ¿Ok? Lo que quiero decir con esto es que Antón de Montesinos en ese sermón le dice a los españoles que no tienen derecho sobre esas tierras, que esas tierras no son de ellos, que son de los habitantes originarios de ahí, es decir, de nuestros tatarabuelos y tatarabuelas. ¿Vemos? Porque hoy día nosotros tenemos sangre de ellos
que corre por nuestras venas y por eso nos llamamos boricuas, precisamente porque somos los herederos de Boriquén, de nuestros antepasados. Entonces Cristóbal Colón nunca tuvo un título de propiedad y tampoco lo tuvieron los reyes de España. Lo que ellos hicieron se llama usurpación, se llama robo. Y hay un principio jurídico que dice, que nada que se adquiere mediante el robo es legal. ¿Vemos? Por lo tanto, todo lo que los españoles hicieron aquí fueron actos ilegales, ilegítimos. Se robaron en los primeros 30 años de la colonización aquí en nuestro país. Se robaron más de 10 toneladas de oro. Mire, multiplique hoy 10 toneladas de oro por el precio del oro y súmele los intereses desde esa fecha para acá para que vean lo que los españoles nos deben a nosotros. Entonces, si los españoles nunca tuvieron un título genuino de propiedad sobre nosotros, tampoco tuvieron soberanía. Vemos. Y por lo tanto, en el 1898, no tenían ningún derecho a traspasar nuestra soberanía, que era de nuestro pueblo, a las tropas invasoras de los Estados Unidos, que también están aquí ilegalmente, porque España lo que le pasó fue un título ilegal. Ilegal. O sea, que si mañana una persona se roba un carro y le hace una licencia fatula y lo vende para adelante el carro, el que lo compra, si la policía lo agarra, le quita el carro porque esa transacción carece de legalidad, de validez. Vemos. Y eso es lo que los Estados Unidos nos han hecho a nosotros también. Y por eso es que nosotros entonces, en el año 2012, restauramos en Fajardo, como dijo Francisco, un nuevo gobierno, un gobierno legítimo, genuino para nuestro pueblo. Este asunto es complicado y difícil de entender, como señaló Francisco, porque la mentalidad del colonizado no le permite entender estos procesos. ¿Vemos? ¿Por qué? Porque están sujetos al gobierno colonial que dirige el inepto de Pedro Pierluisi y están acostumbrados a las imposiciones del gobierno federal sobre nosotros y a todas las reglamentaciones punitivas y a toda la explotación. Y nuestro pueblo se ha sometido a eso y lo ha asumido como legal, pero en realidad desde el punto de vista jurídico no lo es. Así es que esos son parte de nuestras bases, las bases que nosotros establecimos para entonces decir, espérate, es que nosotros podemos volver a traer al presente el gobierno legítimo, genuino que existió aquí durante la civilización indígena arawak. ¿Vemos? Entonces, ¿en qué nos basamos para decir eso? Mire, nos basamos también en Fray Bartolomé de las Casas, que fue otro de los frailes dominicos que estuvo con Montesinos allí durante ese sermón que se estaba dando. Y Bartolomé de las Casas también reta la legalidad de España en América y dice que todo lo que España ha hecho en América hasta ese momento, ¿verdad? Durante la colonización, que todo es ilegal. Y dice más, dice que los pueblos indígenas tienen derecho a restaurar sus reinos. Y dice más también, dice Bartolomé de las Casas que España le tiene que pagar reparaciones a los pueblos indígenas por haber cometido todos los desmanes y desastres y crímenes y violaciones que cometió. Y Bartolomé de las Casas no era ningún Juancito Trucupey, como dicen por ahí en el barrio, no. Bartolomé de las Casas era abogado graduado de la Universidad de Salamanca, que era una de las mejores universidades de Europa en esa época. Vemos, tenía un título de abogado y luego después se metió a cura. Y también fue colonizador y encomendero y tuvo indios encomendados, pero los liberó porque se dio cuenta que estaba cometiendo un error, un sacrilegio. Esas son las bases jurídicas en las que nosotros nos fundamentamos para haber restaurado el Estado. Aquel gobierno indígena. Por ahí nos dicen
y se pasan hablando de que nosotros, de que si lo que estamos buscando es volver otra vez a andar en taparrabos. No, señor. No, lo que nosotros estamos haciendo es restaurando las bases jurídicas, políticas e históricas de lo que fue este Estado nacional arahuaco y trayéndolo a la época actual. Pero sobre eso quiero que Francisco abunde un poco más. Adelante, Fran. Sí, es importante que entendamos que esta es una propuesta que tiene que ser aceptada por el pueblo. Pero para que sea aceptada por el pueblo tiene que haber un proceso educativo. Por eso es que en 10 años nosotros hemos podido avanzar a paso de hormiga, pero hemos ido avanzando. Y lo que estamos proponiendo es lo siguiente, o sea, no es volver a que Ramón Nenadi sea el cacique mayor y Francisco Jordán sea el cacique de la región donde vivo. De eso no se trata. Nosotros hemos celebrado ya dos elecciones democráticas, porque todo el que acepta y legaliza un documento reconociendo la validez y aceptando los preceptos del Estado Nacional Soberano de Borinquen, tiene derecho a votar y a participar en este gobierno, en este proyecto de gobierno, vamos a decirlo. Entonces, casualmente, este año, a fines de año, hacia diciembre, vamos a celebrar unas elecciones y vamos a elegir todos los funcionarios de ese gobierno. En este momento nos toca elegir o volver a considerar la posición de presidente o presidente. Igualmente, elegir a los que representan la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional Soberana de Borinquen. Y esos son los dos cuerpos que hasta este momento nosotros hemos restaurado. Te hemos propuesto también crear otros poderes que serían los que estarían a cargo, por ejemplo, el poder constitucional, el poder judicial, el poder electoral y el poder popular. 6 poderes. Esa es la propuesta que nosotros le tenemos al pueblo. Ahorita Ramón dijo que Pedro Pierluisi estaba a cargo, era el jefe del gobierno. No, aquí no hay jefe de gobierno. El jefe de gobierno aquí es la Junta de Control Fiscal. Y Pedro Pierluisi es un elemento colonial que es utilizado para los fines que quiere el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero quien gobierna aquí es una junta impuesta por el Congreso de Estados Unidos. O sea, de eso nadie debe llamarse a equívoco en cuanto a que eso es la realidad. Lo demás son pininos, ¿verdad? Intentos que no llegan a nada. La propuesta nuestra entonces constituye un elemento de educación para el pueblo. Eventualmente nosotros estamos llamados a tener una asamblea constituyente donde entonces celebremos, aprobemos un documento que rija la vida de este pueblo. La propuesta nuestra está ahí. La propuesta nuestra no está escrita sobre piedra, está para consideración de todo aquel que genuinamente y sinceramente quiera colaborar en este esfuerzo. Vamos a comenzar próximamente, después de octubre, que tenemos la conmemoración de Valero, como hemos dicho, y la celebración del 10º aniversario del Estado. Vamos a comenzar una campaña de orientación para que nos lleve a la elección de un gobierno provisional, un gobierno genuino, un gobierno democrático que continúe con esto va a ser, posiblemente esto nos tome más de una generación, convencer a este pueblo de que la colonia ya dio lo que iba a dar, ya Estados Unidos puede seguir explotándonos, pero ya nos ha exprimido tanto que ya estamos
convirtiéndonos en una carga para los Estados Unidos. Por eso es que no quieren la estadidad, pero tampoco quieren la independencia, ¿no? O sea, eso lo tenemos que resolver nosotros. Y el gobierno del Estado Nacional Soberano de Borinquen, eso es lo que se propone. Con esta propuesta, invitamos a todos los boricuas, todo el que se sienta boricua, a que se una al Estado. Ya hay infinidad de personas que están tratando de resolver los problemas de la colonia por diversas vías. O sea, ya el gobierno de Puerto Rico ya es prácticamente inexistente. Solamente sirve para robar, para esperar que lleguen los fondos federales, apoderárselos, repartírselos y seguir robando. O sea, la corrupción está tan entronizada en la mente de los partidos y de los políticos y hasta de algunos empresarios, que esto tenemos que terminar con esto de una vez por todas. Así que, Ramón, te lo dejo ahí. Yo creo que con esto podemos culminar el programa. Adelante. Gracias, Frank. Todavía nos quedan algunos minutitos, pero yo quería agregar a lo que Francisco ha dicho, ¿verdad? Que nosotros hemos hecho muchas cosas en estos 10 años. Hasta ahora hemos logrado restaurar el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero estamos en proceso de restaurar el poder judicial, ¿verdad? Ya tenemos algunos abogados vistos para precisamente dialogar con ellos para ver si quieren ser parte de ese poder. Y queremos también separar la cuestión constitucional del poder judicial. Hay algunos países que tienen esos dos poderes separados. En nuestro caso no es así, porque sigue el modelo de los Estados Unidos, pero eso es un modelo anticuado porque jueces que han sido puestos ahí políticamente, se le hace difícil tomar decisiones que tienen que ver con cuestiones constitucionales, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí también, ¿verdad? Así que nosotros queremos separar esos dos poderes. Tener unos jueces que trabajen con la cuestión constitucional y unos que trabajen con los aspectos judiciales comunes y corrientes. Y en este proceso, ¿verdad? Pues como dijo Francisco, queremos invitar a todas las personas que entiendan que ha llegado el momento de promover un cambio profundo en el país, un verdadero cambio de gobierno, ¿ok? De una administración colonial que, como dijo Francisco, no cuenta ni para pool ni para banca, ¿ok? A tener una verdadera administración política, económica, social, judicial, que defienda los intereses de nuestro pueblo. Y para eso está el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Así que queremos invitarlos a todos y a todas para que asistan el sábado 29 de octubre a las 10 de la mañana a Fajardo para la conmemoración del natalicio del general Antonio Valero de Bernabé. Es el 232 natalicio, si no me equivoco, y además la conmemoración del 10º aniversario del Estado Nacional Soberano de Borinquen. ¿Okay? Eso pues está abierto al público, pueden llegar hasta allá. Otra cosa que es importante es el apoyo que nuestro pueblo le pueda dar a nuestro gobierno. Porque hay un problema muy serio, como yo dije anteriormente, ¿verdad? Aquí el pueblo tiene que pagarle contribuciones al gobierno colonial y alguna gente hasta al gobierno federal también. Es decir, cuando usted paga contribuciones hasta cierto punto usted está sometido a esas leyes. Si no cumple con eso, bueno, pues lo castigan. Entonces nosotros en el gobierno provisional, ¿verdad? Queremos estimular al pueblo, queremos invitar al pueblo a que también coopere económicamente para nosotros poder desarrollar como dice Francisco, este proyecto de una forma más efectiva. ¿Okay? Y entonces, además de eso, hemos acudido a la ONU, por ejemplo, ¿verdad? Hemos ido a la ONU en varias ocasiones. Este año yo fui a la ONU también. Estamos llevando a cabo un proceso
de estudios jurídicos sobre la posibilidad de pedirle a la Asamblea General de la ONU que emita una directriz al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya para que el tribunal se exprese en lo que se llama una opinión consultiva sobre nuestra situación colonial. Si logramos eso, que es ¿verdad? Un trabajo que hemos estado haciendo ya por varios tiempos, si logramos eso, eso puede ser un avance porque las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia son vinculantes para los miembros de las Naciones Unidas. Y Estados Unidos es firmante de la Carta de la ONU, ¿verdad? Lo que pasa es que no la respeta. Ustedes saben que el colonialismo ha sido proscrito a nivel internacional por la resolución 1514 Romano 15 de la Asamblea General, que ya la hemos trabajado aquí en varias ocasiones y que señala que el colonialismo es una violación de los derechos humanos de los pueblos que son sometidos a eso, ¿verdad? Así es que desde ese punto de vista, los Estados Unidos hablan por ahí de derechos humanos, pero nos violan a nosotros los derechos humanos todos los días. Otra cosa que estamos nosotros incentivando, que va a ser muy importante en el futuro, es que ya hemos hablado aquí en 2 programas anteriormente, es precisamente la creación de una comisión de reparaciones. Esa comisión ya está en proceso de formarse porque, de acuerdo al derecho internacional, los países que mantienen colonias o que han causado daños a otros países como consecuencia del colonialismo o de la esclavitud o de algún tipo de represión, están obligados a pagarle reparaciones a esos pueblos. Y nosotros estamos en ese proceso de creación de esa comisión. Tan pronto la comisión esté debidamente integrada, la vamos a dar a la publicidad y vamos a explicarle al pueblo qué es lo que procede con el pago de reparaciones, ¿ok? Porque ya eso lo hemos hablado y hay casos que ya también hemos señalado, donde los propios Estados Unidos han tenido que pagarle reparaciones a parte de su población. Y ahora mismo en Estados Unidos hay un proceso muy serio y muy profundo de los descendientes de los esclavos que le están solicitando al gobierno federal el pago de reparaciones. Y ellos tienen economistas que han estudiado la situación y han estimado que el gobierno federal le debe entre 14 a 17 mil millones, perdón, de 14 a 17 trillones de dólares. Trillones, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues eso son cosas que están tomando auge en Estados Unidos ahora mismo y en otros países se ha dado esa situación. Habíamos mencionado también que el propio gobierno de Polonia le está exigiendo al gobierno alemán que le pague reparaciones por los daños ocasionados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Desde ese punto de vista hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo como gobierno provisional, además de este programa, que es un programa educativo, ¿verdad? Y de muchas otras tareas que hacemos a diario. Así es que todas las personas que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de distintos medios y uno de ellos es a través de nuestra página en internet, que es www.ensb.info. La pueden buscar. Ahí están parte de las leyes que nosotros ya hemos aprobado, incluyendo una ley de ciudadanía, porque ya nosotros aprobamos una ley orgánica de ciudadanía, restaurando la ciudadanía boricua. ¿Okay? Nosotros, claro, esto es un asunto muy delicado, no queremos contrariar a nadie, pero nosotros no nos reconocemos como puertorriqueños. ¿Por qué? Porque el nombre de Puerto Rico es un nombre colonial impuesto por España. ¿Está bien? Y además ese nombre nunca fue, desde los orígenes, nunca tuvo ningún apego, ningún arraigo en nuestro pueblo. Nuestro pueblo siempre se siguió llamando Borinquen y ese nombre comienza a surgir con un poco más de fuerza en el siglo XVIII, ¿verdad? A mitad del siglo XVIII por ahí,
es que eso comienza a ocurrir. Y que nosotros somos boricuas y como dice el refrán, yo soy boricua para que tú lo sepas, ¿ok? Bueno, ya hasta aquí el programa de esta noche. Queremos agradecer a toda la audiencia que nos ha estado viendo y escuchando. Y seguiremos entonces para el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal con un nuevo programa. Sí queremos hacer un señalamiento final y es el siguiente, ¿verdad? Nosotros como gobierno provisional proponemos el desarrollo de una campaña de resistencia civil pacífica para acabar precisamente con la explotación y la opresión colonial. Y dentro de eso, hoy se ha anunciado el problema que la Junta de Control Fiscal le va a crear a nuestro pueblo, donde la Junta le está proponiendo a los bonistas que nosotros, los abonados del sistema de energía eléctrica, le paguemos $23 mensuales a los bonistas por 50 años. Miren ustedes eso. Nosotros no fuimos los culpables del resquebrajamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos fueron los políticos, los politiqueros que hicieron eso, los malos administradores. Y yo creo que ya es hora de que nuestro pueblo comience a tirarse a la calle con seriedad, pero no para sacar a Luma, no para sacar a la Junta, sino para acabar con el colonialismo, que incluye sacar a Luma y sacar a la Junta, pero que tiene que ir más allá para sacar al gobierno colonial, ¿ok? Y poder instaurar en nuestro pueblo un gobierno libre, soberano, que defienda los intereses de nuestro pueblo. Y eventualmente, ¿verdad? Llegaremos a un acuerdo con los Estados Unidos mediante un tratado de paz, amistad y cooperación, porque no nos creemos enemigos del pueblo de los Estados Unidos, ¿ok? Pero ya está bien de todos los abusos, de la explotación que ellos nos han hecho por tantos años. Así es que nos vemos y hasta la próxima edición. Unido, jamás será vencido, el pueblo unido.